Cuaderno de Podcasting. Página 1. Las redes de podcast en España. Si uno quiere adentrarse en un nuevo mundillo, lo primero es investigar qué se está moviendo a tu alrededor. Y una de las primeras cosas que te sorprenden al otear por primera vez el mundo del podcasting es que hay mucha gente trabajando mucho y desde hace muchos años. No olvidemos que la idea de hacer un podcast aterriza en España ya por 2004, de la mano de un periodista especializado en nuevas tecnologías. José Antonio Gelado. Comunicando. Cuando empecé con los podcasts, que lo gracioso, claro, que tampoco se llamaba ni podcast, o sea, no sabías muy bien qué estabas haciendo, pero querías contar cosas en internet habladas. Y no era vídeo, no era YouTube, ni tal, era audio, era sonido lo que querías contar. Y yo en mi caso personal, claro, lo que quería hacer era el programa de radio que se había estado haciendo en Cadena SER, en Radio Madrid, y con más o menos algunas cosas que yo quería modificar y que hubiera hecho si hubiera seguido la emisora, porque es que el problema es que me quedé sin emisora, me quedé con programa pero sin emisora. Y de 2004 hasta la actualidad, el sector se ha desarrollado de forma lenta, pero constante. Uno de los conceptos que han aportado muchos granitos de arena a esta montaña es el de la red de podcast. Digamos que una red en podcasting viene a ser lo que una emisora en la radio en cuanto a lo que aporta a su organización. La mayoría de las redes ofrecen, por ahora, un agrupamiento de los podcasts en torno a una marca, apoyándoles mediante técnicas de difusión cruzada en los propios programas, asesoramiento a la hora de crear y mejorar sus contenidos y su edición, y también el mantenimiento de sus canales de difusión en las diferentes plataformas de publicación. Espera, que esto ha sonado muy técnico. Explicado de forma sencilla, una red de podcast te ayuda a que te centres en hacer tu programa y ellos se ocupan de todo lo demás. Que si te hacen un logo, que si te suben el audio si te hace falta, que si te promocionan en otros de sus programas. Creo que así se entiende mejor. La creación de algunas de las primeras redes de podcast en España fue ligada inevitablemente a la necesidad de ciertos podcasters de agrupar sus distintos programas. En abril de 2007, un entonces treintañero llamado Emilio Cano Molina decidía complementar su blog sobre Apple con una versión en audio que sonaba así. Bienvenidos a Emilcar. Este es el podcast 1. Bueno, lo prometido es deuda y aquí estamos con el podcast 1 de Emilcar. Y más de 10 años después, Emilio dirige hoy su propia red, Emilcar FM, con 20 podcasts de diferentes temáticas en cartera. Y durante esta década larga de trabajo, la evolución ha sido notable. Emilio Cano. Emilcar FM. Me preguntas cuáles han sido las descargas anuales en 2017 de Emilcar FM y cómo vemos las perspectivas de 2018. Bueno, pues según Spreaker, que es el sitio donde tenemos hospedados nuestros programas, hemos tenido 2.223.911 descargas y 66.532 escuchas bajo demanda en streaming. Eso suma un total de 2.290.443. Pero si te he de ser sincero, este número de descargas anuales o de descargas mensuales creo que es una de las malas herencias que hemos recibido de la radio, porque quizá a las radios comerciales el tener ese número de oyentes globales les sirve para compararse entre ellas, entre las cadenas, o les sirve para compararse entre los programas, pero a nosotros nos sirve de bien poco, por no decir de nada. ¿Por qué? Porque nosotros no ofrecemos un producto homogéneo. Las radios comerciales son todas iguales, tienen una emisión más o menos 24 horas, todas tienen un programa de actualidad por las mañanas, todos tienen un programa magazine por la tarde, todas tienen un programa de deportes por la noche, con lo cual, pues sí, efectivamente, ofrecen un producto homogéneo y se puede comparar. Pero claro, esto no sucede con los podcasts. No todos los podcasts son programas semanales de 45 minutos, sino que hay muchos formatos y periodicidades que afectan directamente al número de descargas que puedes tener. Por ejemplo, en mi red de podcast tengo mi podcast diario de tecnología, Emilcar Daily, que suele llegar a las 5.500 descargas por episodio, de lunes a viernes, así en las dos primeras semanas. Eso me otorga 110.000 descargas mensuales. Sin embargo, Proyecto Macintosh, que sobrepasa las 6.000 descargas por episodio, como es quincenal, solo me aporta 12.000 descargas al mes. Yo tengo en mi red 20 podcasts, pero Sune tiene 16. Space Media creo que también 20, aunque hay alguno que era serie limitada y ya está terminado.
conozco redes de podcast pequeñas que tienen un montón de podcasts, pero al ser poco populares, todos juntos no llegan ni a lo que yo pueda tener con Emilcar Daily, por ejemplo. Realmente las descargas mensuales o anuales o de un periodo dado de una red distan mucho de ser una medida homogénea que sirva para comparar popularidad o éxito entre redes. No obstante, ahí va nuestra cifra, dada por Spreaker, que Spreaker durante todo el año 2017 ha estado midiéndonos según las directrices de la IAB, ¿no? Esta agencia norteamericana que un poco ha venido a poner algo de coherencia en la forma en la que se estaban midiendo las descargas y las reproducciones en los podcasts. Spreaker lo ha hecho durante todo el año 2017. Hay otros sitios como iVoox, que fue a mitad de año 2017 cuando se incorporaron, con lo cual, pues claro, de nuevo tenemos números que no son homogéneos. Bueno, Emilcar ya me ha dejado una serie de temas que tocar en las próximas páginas. ¿Cómo se miden las descargas? El tema de la IAB. ¿Hasta qué punto son importantes o no estos números? Apuntado. Gracias, Emilio. De Murcia, donde reside Emilio, saltamos a Barcelona. José David del Puello, alias Sune, es otro de los veteranos del sector en España que tuvo que agrupar su actividad en una misma página web para que no quedara desperdigada en la red. Y así creó, casi involuntariamente, su propia red, Nación Podcast. Seguramente Buenos Días Madresfera es la punta de lanza de su producción, por el alcance que le ha dado su colaboración con esta red de blogs sobre maternidad, pero Nación Podcast también abarca hoy en día 20 podcasts de muy diversas temáticas, y parece que tienen ganas de más. Sune. Nación Podcast. Nación Podcast es una red que está en crecimiento, hemos cambiado el logo, hemos cambiado un poco la imagen, las formas. Y bueno, te digo un poco los números, que es lo que me pedías. He estado mirando y en diciembre hemos tenido un total de unos 50.700 oyentes y tenemos una previsión con los nuevos fichajes a partir desde este mismo enero ya de 67.000 oyentes en total. A destacar pues que el Buenos Días Madresfera está subiendo muchísimo más, tiene como 4 veces más audiencia que el primer mes que nació. También el podcast de Marta Rivas Rius, que es una Instagramer que tiene 12.000 seguidores y se ha instalado en nuestra red, y yo apuesto a que va a conseguir estando. Es curioso que siempre hablamos de evangelizar el podcasting, pues esta chica Instagramer os aseguro que está haciendo mucho más por el podcasting que muchos de nosotros sin darse cuenta, porque está haciendo que descubran el podcasting, que eso es un valor que me encanta. Y además, como entra Oliver Oliva con Buenos Días Mundo, también va a ser a diario, pues también espero que todo esto haga que suma mucho más, porque Oliver tiene una gran comunidad en Facebook que nos va a ayudar también a crecer a todos. Y luego recibir con los brazos abiertos a los podcasts nuevos, como son las chicas de Ondas Mecánicas, Cómeme el Podcast, que es de sexo y ya de por sí ya trae una audiencia muy grande antes de estar en la red, así que la incorporamos. Y el podcast sobre marcas de Brand Stoker. Las redes de podcast, como los humanos, nacen, crecen, se reproducen también a veces y mueren. Pero, a diferencia nuestra, también se pueden fusionar. Ocurrió a comienzos de 2017, cuando dos redes ya existentes, AV Podcast y H2O Podcast, unieron esfuerzos para continuar su actividad de forma conjunta bajo el nombre de la primera. Y eso se nota en su número de producciones. Claro, 33 podcasts llevan la firma de AV. Durante este tiempo de actividad de AV Podcast, la hemos visto crecer. A ella y a Guiller, el hijo de Pedro Sánchez, el responsable de la red, que crearon juntos un podcast. Así sonaba Guiller en 2015. A ver, ¿cómo te explico yo a ti ahora lo de la falla de San Andrés? Y así en 2017. Hola a todos y a todas. Bienvenidos a un nuevo y último episodio de Guiller y yo. El podcast Guiller y yo anunció su final recientemente, pero a AV Podcast todavía le queda mucho por delante. Pedro Sánchez. AV Podcast. Aunque tenemos programas, vamos a decir, de éxito desde el punto de vista de las escuchas, esto es algo siempre muy relativo dentro de nuestra red, en donde no sentimos probablemente la presión de las descargas como quizás pues si estuviéramos buscando la monetización y este tipo de cosas, ¿no? No vamos a contarle cuáles son nuestras descargas a un experto o a una empresa de marketing. Dicho lo cual, eso no significa que no las midamos.
las medimos de dos maneras. Las medimos tanto con Blueberry, que es la empresa, el medio, digamos, que nos ayuda a medir nuestras descargas desde nuestra página web de WordPress, que es desde donde nosotros publicamos y donde nosotros tenemos las URLs de nuestros MP3, desde donde tiran las descargas de cualquier lugar donde se escuche un audio de AV Podcast, sea desde un podcatcher, sea desde iVoox o desde donde sea. Y por otro lado tenemos también, como vamos a decir, contraste, las estadísticas que nos ofrece FeedPress, que en este caso nos ofrece estadísticas de suscriptores y estadísticas también de descargas, así como también estadísticas de plays, de veces que una persona o un conjunto de personas han dado play a un audio de AV Podcast. Bueno, en ese sentido te diré que lo más homologable para mí, desde mi punto de vista, es la estadística que nos ofrece Blueberry, que habla de aproximadamente 1.700.000 descargas a lo largo del 2017, unas decenas menos de 1.700.000, y después tenemos los datos de FeedPress, que se asemejan bastante desde el punto de vista de las descargas y que desde el punto de vista de los plays, de los hits, pues multiplican más o menos por 10 esa cantidad, llegando prácticamente a algo más de 15 millones. Bueno, esto último, como ves, se sale un poco de lo que cabe esperar, ¿no? Porque nos podría ocurrir, como les ocurre a algunas empresas de podcasting, que terminan dando datos en donde parece que todos los españoles escuchan podcast. Bueno, no somos tan optimistas, por desgracia, pero sin duda consideramos que son unos buenos datos. Unos datos que nos permiten seguir haciendo esto que queremos hacer. Con respecto al 2016, y utilizando los mismos métodos de medición, estaríamos hablando de un aumento de aproximadamente entre el 30 y el 40%. El efecto de fusión en enero del 2017 de la antigua H2O con la antigua avpodcast.net para fundar la nueva AV Podcast, sin duda alguna fue un efecto muy positivo por el hecho de las escuchas cruzadas y el hecho de que oyentes de una y otra red conocieron programas que estaban en la otra red y que de pronto pasaban a ser de la misma. Sería imposible pretender abarcar todas las redes de podcast que existen en España, porque hay y ha habido unas cuantas. Pero sí quiero mencionar brevemente 3 más. Por ejemplo, ABBcast, una startup catalana que ha apostado fuerte por la monetización de los podcasts. De esto ya hablaremos otro día. También Podstar.fm, la red liderada por CJ Navas, que yo tenía entendido que había cesado su actividad como tal, así me lo confirmó el propio CJ, pero que en enero ha vuelto a la vida tras 3 meses de parón. Y mencionaremos también Fansland, una red de reciente creación centrada en contenidos sobre cine y series. Como digo, muchas de las redes de podcast en España han nacido como la consecuencia lógica de la necesidad de agrupar los diferentes programas que una misma persona producía o publicaba. Pero desde 2015 hemos visto el nacimiento de nuevas iniciativas principalmente dedicadas a la comercialización de los podcasts. Nos remontamos a abril de ese año, abril de 2015. Hola y bienvenidos una semana más a Binarios. Hola, soy Luis Quevedo, científico formado en España. El que soy Politibot. Esto es Las Raras. Hola, soy Diego y estás en el Valle de los Tercos. Wanda nació como un proyecto ideado y concebido en Nueva York, con el ánimo de replicar la ascendente escena del podcasting americano en nuestro país. Sus responsables son Ana Ormaechea, Ángel Jiménez de Luis y Luis Quevedo, y desde ese año 2015 han crecido mediante producciones propias y la incorporación de programas ya existentes, como es el caso de Histocast, uno de los podcasts más seguidos en España. Google les apoyó financiando su nueva plataforma para alojar y distribuir sus programas, y pretenden seguir creciendo en este nuevo año. Ana Ormaechea. Cuonda. Cuando realmente empezamos a contar las métricas desde el momento en que pusimos en marcha nuestra propia plataforma, así que sería desde septiembre del año pasado. Empezamos con una media de 200.000 descargas mensuales, ahora estamos casi rozando las 300.000 descargas mensuales y nuestro objetivo es llegar a mediados de junio con 500.000 de descargas. En todo caso, para Cuonda es muy importante nuestra taxonomía del éxito, es decir, nos interesa tantísimo un volumen muy alto de
de descargas, tanto como contar con los mejores podcasts que hay en español. Para nosotros realmente nuestro objetivo de este año es conseguir producir los mejores podcasts en español y convencer a los podcasts en español que ya existen de que se unan a nuestra comunidad. Esas son las métricas que realmente nos interesan. Las descargas son importantes, pero no es el número uno. No mucho tiempo después, en abril de 2016, el grupo Spain Media, editora de revistas como Forbes o Esquire en aquel entonces, anunciaba la puesta en marcha de Spain Media Radio. Se anunciaba en aquel momento como una emisora de radio online dedicada al jazz y al estilo de vida, y de hecho, contaban con una emisión en directo a través de internet. Pero poco a poco fueron pivotando hacia los podcasts y abriendo también el abanico de su temática. Actualmente cuentan con más de una decena de producciones y también consiguieron financiación de Google para crear una nueva plataforma. Sergio F. Núñez. Spain Media Radio. Espera, un segundo. ¿Te vas a presentar a ti mismo, Sergio? Queda raro, ¿verdad? Yo creo que sí. Casi mejor te presento yo, ¿no? Vale. Sergio F. Núñez. Spain Media Radio. La verdad es que 2017 ha sido un año muy positivo, ha sido un año de consolidación, diría yo. Empezamos por debajo de las 100.000 descargas y con mensuales, claro, y con la incorporación de la escóbula y de la libreta de Bangal, pues pegamos un salto bastante importante, casi hasta los 400.000 escuchas mensuales. Después del verano vinieron nuevos compañeros, entre ellos Elena Merino, que con El País de los Horrores, desde que llegó en septiembre, casi con unas 90.000 descargas mensuales, hasta rozar las 200.000 en diciembre de 2017, pues nos ha hecho colocarnos en el entorno por encima de las 600.000 escuchas mensuales. O sea, hemos estado incluso en diciembre rozando las 700.000. Así que ha sido una evolución enorme, muy rápida, de consolidación mes a mes y de subida todos los meses, a excepción del verano, en el que, juntándose, yo creo que la gente escucha mucho menos podcast, consume muchos menos audios y medios de comunicación durante los meses del verano, y que tampoco hemos tenido una gran producción durante julio y agosto, algo bastante lógico. Y para 2018, pues la intención es seguir creciendo, a ver cómo se da este primer mes del año, con las subidas que suele tener la libreta, que ya lo vimos el año pasado, y con el crecimiento imparable de Elena y de todos los demás, porque también hemos notado que la llegada de estos nuevos podcasts con tanto tirón han arrastrado y mucho al resto de contenido que hacemos, incluso de este podcast, del que la verdad personalmente espero mucho, y espero también que hasta final de temporada, es decir, hasta junio de 2018, podamos incorporar entre 4 y 5 podcasts más de mucho nivel, que ya estamos trabajando en ello, para seguir creciendo y quién sabe si incluso pensar en el 1.000.000 de escuchas mensuales. Ese es un poco el objetivo. Somos ambiciosos y la intención es esa, intentar llegar a ese número antes de que vuelva a azotarnos el calor. La gran duda del sector era comprobar si uno de los grandes grupos radiofónicos se lanzaría a apostar de forma directa por el podcasting. Y viendo estos últimos movimientos que hemos contado, la pregunta ya no era tanto si lo harían, sino cuándo lo harían. Y en junio de 2016 llegó la respuesta. Hola. Hola. Escúchame alguien. ¿Me escucha alguien? El Gran Apagón fue una de las primeras creaciones de Podium y uno de sus grandes éxitos hasta la fecha. En su amplio catálogo se pueden encontrar ficciones, investigaciones periodísticas, producciones recuperadas del archivo de la cadena SER y muchas otras temáticas. Su nacimiento no estuvo exento de polémica y recelo por parte de un buen número de miembros de la comunidad podcaster española. Año y medio después, sus números han crecido rápidamente. María Jesús Espinosa de los Monteros. Podium Podcast. Bueno, en este año y 7 meses más o menos que lleva de vida Podium Podcast, acumula alrededor de 18 millones de descargas. Para nosotros es una cifra impresionante, de la que estamos verdaderamente contentos. Y como dato importante en nuestra tendencia, marcar probablemente junio de este 2017 fue un mes estupendo para nosotros, en el que llegamos prácticamente a las 3 millones de descargas, y un punto de inflexión a la hora de arrastrar
también las escuchas de todo el catálogo. Fue el momento en el que coincidieron a la vez Bienvenido a la vida peligrosa, la segunda temporada del Gran Apagón, y la llegada de Negra y Criminal de la cadena SER a Podium. A partir de ahí ha habido un punto de inflexión, como os digo, bastante importante, y se ha duplicado la media de descargas mensuales. Como digo, intentar abarcar en un único episodio toda la actividad de las redes de podcast en España es muy complicado. Algún día también miraré a Latinoamérica, a ver qué encontramos por allí, pero sirva esta primera página del Cuaderno de Podcasting para colocarnos ya en el mapa del podcast en España, en cierta forma. Te recuerdo que estoy disponible para tus comentarios, para tus observaciones y sugerencias a través de 2 vías principales de contacto. La primera, mi correo electrónico, hola@franciscoizuzquiza.com. Y la segunda, cuando quieras nos leemos en Twitter, @izuzquiza. Y por cierto, este podcast se alterna cada martes con una newsletter sobre podcasting a la que ya te puedes suscribir en mi página web, franciscoizuzquiza.com. Querido Cuaderno de Podcasting, hasta la próxima página. Y en el próximo episodio... Evidentemente no toda la actividad de los podcasters en España gira en torno a las redes, y la página 2 del Cuaderno de Podcasting irá dirigida a repasar la actividad de podcasters independientes que se han colocado en los primeros puestos de las creaciones más escuchadas en nuestro país. Nos leemos la próxima semana en la newsletter de Cuaderno de Podcasting, y ya sabes dónde inscribirte, franciscoizuzquiza.com.